Bueno, sí, señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos a los amigos espectadores de América y Europa que nos están acompañando. Esto es Somos Uno, temporada 2, por el canal de Paz Mundial, obvio, como siempre. Mi nombre es Marcelo Romero, voy a saludar a mi compañera y co-conductora de este ciclo, Andrea Castillo. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Hola Marce, buenas tardes, buenas noches a todos, buenas tardes o buenos días para los que estén viéndonos en diferentes Muy buenas partes tardes, muy buenas noches, saludos a los del amigos. mundo o también para la gente que nos va a ver en diferido. Un saludo de nuestra parte y estamos muy contentos hoy en este programa. Tenemos un invitado de honor por nosotros que estamos aguardando para un programa súper especial. Les paso a comentar, nos acompaña hoy el profesor Carlos Delfino. Más o menos les voy a contar un poco la ficha técnica o más o menos lo que ha hecho hasta ahora, sus trabajos, sus estudios. Empezamos por acá. Tenemos, el señor está en este momento residiendo en México. Nos contó que es compatriota, es uruguayo. Eso me pone más contenta. También tiene sus estudios en Argentina, residió en Argentina y bueno, les paso a contar más o menos la educación. Tiene educación básica en la Escuela Italiana de Montevideo, licenciado en Filosofía, maestría en Educación y candidato a doctor en Gestión de la Calidad de catedrático con más de 20 años de experiencia. Investigador de Ciencias Sociales, especialista en Estadísticas, medición y escritor con más de 300 artículos publicados, catedrático de metodología de la investigación estadística aplicada y epistemología, que actualmente es lógica. Bueno, con todo esto, más los trabajos que hemos visto y las investigaciones que tenemos acá en las redes sociales, él tiene su canal en YouTube, se llama... Bueno, tiene su canal Libre Conciencia. Son muchos datos y bueno, eh, él nos va a contar también desde dónde sale y los trabajos que está haciendo hasta ahora. Bueno, lo dejamos con Carlos. Si querés comenzar a comentar algo y contarnos de qué va a ir el programa. Estamos por acá. Bueno, un saludo para todos. Un gusto estar con aquí los amigos, ambos compatriotas, porque soy nacido en Montevideo, pero también naturalizado argentino. Así que soy como un nexo entre ambos países. Quiero decirles que mi formación es básicamente filosofía. Fui catedrático de filosofía por más de 20 años. Fue lo que más hice. Luego, aquí en México, fui coordinador académico de la Universidad Estatal, la Universidad Veracruzana. Después tuve un cargo de director de educación a distancia en otra universidad privada. Diseñé todas las carreras de una universidad, 42 en total. Y después que me di cuenta que esto iba a seguir así y no me sentía en mi lugar, abandoné el sistema totalmente. Hace exactamente hoy un año que abandoné totalmente el sistema. Así que ya venía con el canal Libre Conciencia de YouTube y ahora lo que abrimos fue una sociedad civil que se llama Vida Coherente. Esta sociedad civil se ocupa de la autosanación de personas a través de una terapia energética que fue creada por un servidor que está funcionando muy bien, con resultados
certificados. Yo siempre busco la fundamentación y la prueba en todo. Tengo toda una cosmovisión que fundamenta esta terapia, que es muy completa porque va desde lo que es la realidad, que es el hombre, para qué estamos acá, por qué, hacia dónde vamos, lo que quieran, pero todo fundamentado, o sea, no hay nada en el aire. No soy de los que habla por hablar. Y siempre trato de hacer eso porque ustedes habrán visto que en este mundo en el que nos metimos y del cual yo soy parte también, hay muchas personas que se dedican a hablar y a hablar, ¿no? Pero fundamentos no he visto muchos. Entonces, tal vez lo que puedo ofrecer al mundo, que está pasando por momentos muy difíciles, es eso. Afirmaciones fundamentadas. O sea, de cada cosa que me pregunten, les voy a dar el fundamento. ¿Sí? Así que la pelota está en la cancha de ustedes, ¿eh? Genial, Carlos. Buenísimo. Quería hacerte una pregunta. Estábamos viendo un video que habían sacado en Libre Conciencia sobre lo que estaba ocurriendo en México con lo de este devastador terremoto, y ustedes estaban juntando alimentos no perecederos y ropa. Si querías comunicar acá en el canal de Paz Mundial, hay gente, tenemos mucha gente, amigos de México que están allá también siguiéndonos. Si puede servir el mensaje que vos des y si se puede acercar ayuda desde este lado también, Sí, bueno, tenés abiertos los micrófonos para decirlo, ¿no? lo que pasó en México fue tremendo, porque primero, hace 2 semanas atrás, hubo un terremoto de categoría 8.2 en uno de los estados con más problemas económicos de este país. Devastador, realmente devastador. Y después tuvimos en la misma Ciudad de México, que fue tremendo. Cientos de edificios colapsados, escuelas. Y no tanto la cantidad de personas fallecidas, que han sido unas 300, supongo, algo así, sino las personas que quedaron sin casa, sin nada, pero sí en segundos tenían una casa y ya no tienen nada, ¿no? Pero he visto colapsar en vivo, en algunos programas en directo, en vivo, colapsar edificios. Yo creo que en menos de 15 segundos un edificio de 8 pisos ya estaba todo abajo, o sea, ni los muebles, salva nada. Entonces son personas que quedaron literalmente en la calle, ¿no? Como sociedad civil, que es ahora Vida Coherente, lo que estamos haciendo es pidiendo colaboración a todo el mundo. Nos están mandando colaboración en dinero, ya sea $5 hasta, bueno, han mandado, no quiero decir la cantidad, pero han mandado cientos. Y bueno, eso directamente nosotros vamos a ir a la ciudad, vamos a ver personas necesitadas y vamos a comprar lo que realmente se necesita. Eso es lo que estamos haciendo. Y hasta ahora va muy bien, muy buena respuesta. Para el que todavía quiera o necesite sentirse uno con la humanidad y quiera enviar un aporte, lo puede hacer ya sea por PayPal, que es una empresa para transferir, para hacer transferencias, y lo pueden hacer con el correo. Hay que poner un correo electrónico y es
el mismo nombre del canal, Libre Conciencia CD. Sería Libre Conciencia, la CD de Carlos Delfino, @gmail.com. ¿Ya? En ese correo pueden hacerlo por PayPal. Y si tienen alguna duda, directamente, para preguntar, escriben a mi correo personal, que es carlosdelfino68 @gmail.com. Estamos tratando de juntar lo máximo posible. La gente que nos sigue, nos escucha, confía en nosotros, sabe que esto va directamente a la gente, no pasa por ninguna otra instancia, porque el problema acá es que se ha perdido la confiabilidad en cualquier tipo de instancia de gobierno. Bueno, la gente que nos confía este dinero a nosotros sabe que esto va a llegar directo a la gente de manera personal. ¿Me explico? Porque ese era el gran temor que tenían muchos, ¿no? De que pase por un gobierno al que se le perdió totalmente la confianza. Muy bien, eso es lo que estamos haciendo. El lunes estamos viajando a la Ciudad de México para atender a los más necesitados, a ese tipo de gente que quedó en la calle. Y posteriormente le brindamos apoyo moral, espiritual. Nosotros, para tratar experiencias límites como esta, donde una persona en segundos pierde todo, bueno, tenemos maneras de quitar bloqueos. Sí, se producen bloqueos energéticos enseguida. La gente no sabe ni para dónde dar el primer paso. Entonces, una de las cosas que hacemos es quitar los bloqueos energéticos y permitir que las personas se muevan otra vez. Así que no solamente hablamos y no solamente teorizamos o fundamentamos, sino que ahora nos levantamos y vamos a poner nuestras manos, todo lo que tenemos a disposición de la gente. Vida coherente es para la gente. Ya decidimos que una de las actividades normales de vida coherente va a ser atender a los necesitados. ¿Sí? Muy bien. Bien. Te escucho. Vemos que más allá de lo que es lo teórico y todo tus trabajos y tus investigaciones, ahora estás en la práctica. Sí, sí. Eso sí, sí. Es la manera. Si no lo haces, si tu vida es un bla, 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 no, es como que, bueno, puedes entenderlo intelectualmente, pero no lo entiendes desde el corazón. Nosotros tenemos un taller ahora que se llama Pensar con el Corazón. Y pensar con el corazón es muy práctico, ¿no? Además de tener 40.000 neuronas, además de que muchos nuevos neurocientíficos que antes no le hacían caso, ahora le llaman el cuarto cerebro, porque piensa por sí mismo, tiene pensamientos independientes del cerebro. Es muy práctico, no tiene tantas neuronas obviamente como el cerebro, pero recibe intuiciones, digamos, el conocimiento de una sola vez. El corazón es intuitivo. Y hay un instituto en Estados Unidos que se llama HeartMath, Matemáticas del Corazón, que está estudiando el corazón hace 25 años, pero por grandes, Rolly McCarthy, el Dr. Childress, grandes neurocientíficos. Y en todas las experiencias, todos los experimentos que han hecho ellos llegan a la misma conclusión, y es que el corazón está conectado a una inteligencia superior. Ellos, para
no armar lío con religiones ni nada, dicen inteligencia superior. Yo le digo directamente campo de información cósmica, porque eso es. Nuestro universo está compuesto de dos cosas, energía e información, que van siempre juntas. Los hindúes le dicen prana y akasha. Prana es energía y akasha es información. Entonces, hay un filósofo de la ciencia que se llama Ervin Laszlo, que a ese campo que acabo de mencionar le dice campo akáshico, nada que ver con los registros akáshicos, sino que es toda la información del universo que está grabada, pero de manera holográfica, que es la manera más eficiente del omniverso para grabar información, mucho más que la cuántica, ¿no? Muy bien. Me pareció de verdad re interesante esto que estás haciendo porque es como un ejemplo, o sea, de todo lo que, las conclusiones que sacaste a lo largo de tu vida, las investigaciones, los estudios, Sí. es como que ahora te pusiste en la práctica y es un ejemplo porque hay mucha gente involucrada con el tema de todo esto, bueno, no lo voy a comparar, pero digo, eh, como la ayuda al prójimo y bueno, también hacen muchos tipos de videos de autoayuda, de todas estas cosas y en el momento de la práctica de repente o no lo pueden llevar a cabo porque no saben cómo, no tienen las herramientas o bueno, o como que tanto estudio también y tanta teoría queda por ahí nomás. Entonces, Yo el tenía ejemplo que un estás amigo, dando, en la facultad tenía un amigo, cuando estudiaba filosofía, tenía un compañero que te decía, ¿me prestás 100 pesos? No sé, una cosa así, de aquella época, no sé cuánto sería ahora. Y entonces uno se los daba y decía, no preciso. Dice, yo así veo a los amigos, porque son todos amigos hasta que le pedís plata. Acá pasa más o menos lo mismo, sí, ¿no? Somos lamentablemente, todos, somos todos espirituales hasta que tenemos que aportar. es verdad, Una vez que tenemos que aportar, se fue toda la espiritualidad y se fue todo. ¿Está? es Bueno, cierto. más o menos te puse un ejemplo real que me pasó en la vida para que veas que hablamos claro aquí, ¿no? Que Así es. cacarean, sí, cacarean muy bien, pero no sirve. En estos casos no sirve y yo considero que las cosas se vienen peor. Después les voy a decir por qué. Sí. A veces el protagonismo y el hecho de aparecer y de ser como figura Claro. repetida en el medio y es Ah, como utilizar de repente la necesidad del otro como un poco de autobombo también como para hacernos sí, notar y hacernos ver delante de la cámara, bueno, sí, de pero diferentes yo formas. quiero que esa gente me dé algo para que yo pueda llevarlo. Exactamente. El bombo a mí no me interesa. Bueno, me interesaría que me hablaras un poquito del concepto de somos uno. Que Somos me uno. encanta cómo lo abordaste y fue la mejor explicación que he escuchado hasta ahora. Pero Justamente yo es no el la pude título de nuestro escuchar programa. porque no tengo no tengo un monitor al aire de ustedes en este momento, así que no me pude escuchar. Pero Ajá, ya ni me sí, acuerdo lo que dije en aquella época, fue como en el 2015 eso. sí, Quiero decirles que, adelantarles que desde el 2015 hasta hoy hubo mucho descubrimiento que continúa apoyando la idea, ¿no? exacto. Que nos hablaras un poquito sobre eso. Sí. Nos encantaría. Eh, el primer descubrimiento que ya solamente un necio lo puede discutir, ¿sí? O sea, lo podría discutir alguien que tiene el deporte de discutir, ¿ah? Porque ya no hay ninguna duda. En física cuántica, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vivimos en un rinconcito del universo donde se ve todo fragmentado. La física cuántica es la ciencia que se ocupa de las partes, de las partículas, partes subatómicas. Cuando
partículas subatómicas, cuando la realidad es una totalidad, como decía David Bohm ya desde los años 80. Pero siempre se buscó, y durante mucho tiempo se buscó, en el famosísimo experimento del entrelazamiento cuántico, que es cuando dos partículas previamente juntas se las separa, pero se las puede poner a una galaxia de distancia, y es como si fueran una. Es decir, tú mueves una, suponte que tienes allá en Uruguay, tienes una, yo tengo otra acá, en Veracruz, México, y tú la mueves allá y yo veo el movimiento aquí, ¿no? Como si fuera una sola. La velocidad de la señal, que obviamente tenía que ser más rápida que la luz. La velocidad de la luz es una constante, lo fue durante mucho tiempo, y muchos especulaban cuál sería esa señal, cómo estaría formada, o qué formaría una energía más rápida que la luz para poder entrelazar dos partículas. Bueno, fue en el 2012 que se hizo una reunión internacional de físicos y se llegó a la conclusión que para que ese modelo fuera viable, la velocidad de la señal tenía que ser infinita. No podía ser una velocidad arbitraria superior a la luz arbitraria. Tenía que ser infinita. Y hoy en día corroboran y corroboran y corroboran que el tiempo de esa señal, de una partícula a otra partícula, es cero. O sea, es como que la señal aparece, no viaja, aparece. ¿Entienden la diferencia? Aparece. Totalmente, Carlos. No viaja. O sea, es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está todo unido. Todo está unido en el universo y todos estamos unidos. Todo es uno y todos somos uno. La hipótesis de David Bohm, un gran amigo de Krishnamurti, empezó discutiendo con Krishnamurti, terminaron meditando juntos, fueron grandes amigos. Estoy hablando de Jiddu Krishnamurti, que yo creo que en todo este asunto aportó bastante. Para la mentalidad hindú, el que todos somos uno es una cosa lógica, evidente, obvia, ¿no? Entonces decía David Bohm, ustedes están equivocados, no busquen más ninguna señal que una a dos partículas, porque esas partículas ya están unidas en lo que hoy le decimos en física cuántica el tejido del universo, fuera del espacio-tiempo. El espacio-tiempo sería un epifenómeno del tejido del universo. Y él le llamaba, en esa época, en los años 80, le llamaba potencial cuántico, y era un campo, como los que buscaba Einstein, pero diferente, donde todo se veía conectado con todo, no una masa informe, porque a veces uno piensa todo es uno, todo es una sola cosa y piensa en una masa gelatinosa así informe. No es así. En ese campo, fuera de esta realidad, fuera del espacio-tiempo, lo que se ve es todo conectado con todo, lo que no se ve desde aquí. Nosotros perdimos la capacidad de captar la conexión de todo con todo. Entonces, esa unidad que no es otra cosa que es como un tejido, decía el propio Bohm, no es que no existan los electrones, sí existen los electrones, solamente que los electrones ya están unidos entre sí, los fotones ya están, todas las partículas que ustedes están estudiando ya están unidas entre sí en la verdadera realidad, en otro círculo de realidad fuera del espacio-tiempo. Dentro del espacio-tiempo, que es donde estamos viviendo nosotros por decisión propia,
y estamos viviendo nosotros para experimentar algo muy particular, se ve todo separado. Pero esa no es la verdad, esa no es la realidad. La realidad es la totalidad. Ahora mira qué interesante, en el 2016 la neurociencia tuvo que admitir, porque ya no se podía sostener más eso, ¿no? Tuvo que admitir que el sentido del yo, lo que llamamos ego, no está en el cerebro, no existe. O sea, todos tenemos un centro de todo, un centro para hablar, un centro para ver, un centro para caminar, un centro para escuchar. Tenemos núcleos donde se guarda la memoria. De paso, también se descubrió que la memoria se guarda o se almacena de manera holográfica, pero eso es otra historia. Entonces, si el ego no existe, el que dijo esto es un neurofisiólogo, neurocientífico madrileño, que se llama Francisco J. Rubia Vila. Entonces, ¿qué es? Si no está en el cerebro, si no existe, ¿qué es? Porque todos sentimos el ego, ¿no? Bueno, lo que es una construcción ilusoria del cerebro. El cerebro lo construye todos los días. ¿Y por qué hace eso? Bueno, ellos no lo explican. No explican por qué. La neurociencia no explica por qué hace eso el cerebro. Fue después que investigando bastante, encontramos la causa, y la causa fue una intervención de la raza humana prehistórica que se encontró en el 2012 también, mira qué casualidad, primero en Boston, 2 científicos de Boston, y después 2 científicos de Kazajistán, uno de ellos matemático, Vladimir Sherbak, confirmó que nos manipularon el ADN. Y nos manipularon el ADN con un virus cortado a la parte patógena e incrustado un código genético numérico. Una cosa rarísima, porque nuestro ADN responde a una lógica lingüística. Y lo que nos insertaron fue un código matemático. Este Vladimir Sherbak descubre que no es otra cosa que algoritmos informáticos. Ustedes saben lo que hace un algoritmo informático, ¿no? Cambia los resultados. Pero específicamente lo que está haciendo aquí es creando ese sentido del yo frágil que se llama ego. Digo que es frágil porque un buen golpe en la cabeza, te olvidas hasta de quién eres, y por una cantidad de patologías donde la persona pierde realmente el sentido del yo. El sentido del yo es algo muy, muy frágil y es falso. Tenemos un verdadero sentido del yo, que es la conciencia. También se descubrió, sabemos dónde habita la conciencia en el ser humano. Fíjate qué interesante. Pero no existe un lugar donde habite el ego. El ego fue incrustado, implantado prehistóricamente. Y este primero que mencioné, Francisco Rubia Vila, dice, el ego es el que nos da ese sentido de autonomía que no existe. Las personas que niegan esto es por falta de información, nada más. O sea, una persona que está realmente informada y que investigó, no puede decir que no somos uno. O sea, yo reto a cualquiera que me venga a decir delante, acá, que me venga a discutir que todos no somos uno. Porque gente realmente honesta, miren que este Francisco Rubia Vila es un escéptico,
Él no cree en nada más de que lo que ve, punto. ¿Para qué va a andar mintiendo y diciendo que no existe el ego, que no hay un lugar en el cerebro para el ego? Si lo dice porque es así. Y lo que más me impactó es eso. Es el que nos da un sentido de autonomía que no existe. Y después me vengo a enterar que como raza no podemos vivir solos. Somos seres que nos necesitamos unos a otros. Si tu cerebro llega a descubrir que estás solo, y cuando digo solo no me estoy refiriendo a que vives con otra persona en el mismo techo, no, que te desconectaste, te desenchufaste de los demás. No tienes conexiones sociales. Si el cerebro detecta eso, se pone en guardia, se pone en una modalidad de defensa constante ante posibles amenazas y gasta 100 veces más de la que puede gastar. O sea, gasta una energía que no tiene, así nomás, y te enfermas. Lo primero que salta es el corazón. En cambio, cuando el cerebro detecta que tienes al menos una persona, eso se llama tener línea base social, tienes una persona a la cual le tienes confianza, comparten objetivos, eh, las opiniones valen lo mismo, o sea, es una relación simétrica. Se pone en una modalidad que se llama carga compartida. Cuando el cerebro está en la modalidad carga compartida, gasta muchísimo menos. No sé cuánto es, pero supongamos el 10%, ¿sí?, de lo que gastaba cuando estaba solo. No fuimos diseñados para estar solos. Tenemos que tener una línea base social. Entonces yo sumo todos los descubrimientos que hay, dejo de hablar por mí mismo, dejo hablar a los que dedicaron su vida a esto, y cuando digo los que dedicaron su vida a esto me estoy refiriendo a un grupo de físicos, neurocientíficos de la década del 80, en 1987 sacaron un libro de autor múltiple, se llama La realidad holográfica. Luego me estoy refiriendo a los rusos que hicieron un proyecto de genoma humano completo. Ellos saben exactamente para qué sirve todo el ADN. Nosotros a la mayoría del ADN le decimos basura porque no sabemos para qué existe. Ellos sí lo saben. Y después me refiero a al paradigma holográfico hoy y también a la física cuántica, que aquí sí nos sirve porque explica muchas cosas de este rinconcito del universo. Sales de acá, ya no hay espacio-tiempo, entonces al no haber tiempo y al no haber espacio, todos somos uno, es muy difícil de imaginar, los que ya nacimos aquí, los que encarnamos, es muy difícil que podamos imaginar esto. Pero lo que somos es una circunscripción de la conciencia absoluta. Lo que es el ser, con mayúscula, es la conciencia absoluta. Nosotros somos circunscripciones de esa conciencia, pero nunca dejamos de ser la conciencia absoluta. Somos conciencias circunscritas, o sea, perdimos el panorama general. Tenemos un panorama individual llamado Marcelo, por ejemplo, llamado Andrea, por ejemplo. ¿Entienden? Puedo seguir 3 horas si no me preguntan algo. No, estamos escuchando atentamente, Carlos. Genial, no. Yo soy fan tuyo, así que me cuesta pararme desde otro lugar, pero genial lo que nos estás contando. Que te quería preguntar el concepto de realidad que vos tenés, si nos podrías explicar un poquito. La realidad es la conciencia, no es otra cosa. Yo soñé hace 2 días que viajaba en un, como decimos allá, en un ómnibus.
autobús. Pero de esos de grandes distancias, ¿no? Y estaba muy contrariado porque había dejado la maleta en la central, en la estación. Yo vi los kilómetros, veía pasar los kilómetros, en el sueño, ¿no? Estoy dejando pasar los kilómetros, ¿para qué? Si tengo que ir para atrás otra vez. Y seguía pasando. Y como que me daba no sé qué decirle al chofer que tenía que volver. Desperté. Ahora te pregunto a ti, Marcelo. ¿Dónde quedó esa carretera con todos esos kilómetros? ¿Dónde ¿A está? dónde fue? Sí, ¿dónde fue? ¿A dónde está? Wow. Bueno, mi cerebro proyectó un holograma, carretera de muchos kilómetros. Es un holograma proyectado por mi cerebro. Esa es nuestra realidad. Ese es el paradigma holográfico. Lo que existe es la conciencia, el resto es hologramas que no vas a tener ningún problema porque te defino lo que es un holograma, luz e información, luz coherente, no cualquier luz, e información coherente. Yo te digo que este universo es luz, ¿qué problema vas a tener? Si yo te digo que vos sos luz, ¿qué problema vas a tener? Pero además información. No estamos acostumbrados a poner la energía junto con la información y van siempre juntos. Así que la realidad es luz e información. Características, luz e información, consciente y coherente. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces Mira, nosotros... Carlos, te quería hacer una consultita. ¿Alrededor de cuánto crees que fue esa famosa intervención y a tu parecer, bueno, quién crees que pudo haber esa, esa intervención de nuestro ADN? Mira, todo lo que sea del diluvio que sí existió, hacia atrás es muy difícil, porque quedó todo muy tapado. Pero, no obstante, hay pistas. Este Vladimir Sherbak, que te mencioné, que descubrió que ese código numérico son algoritmos informáticos, le dice a este fenómeno el SETI biológico. ¿Sabés lo que es el SETI? Sí, 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 había. Es un programa mundial de búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿Sí? Cualquiera se conecta con su computadora y puede ayudar a descubrir anomalías que muestren que hay inteligencia extraterrestre. Se utiliza para eso, está conectado uno de los telescopios más grandes del mundo, que es el de Arecibo, en Puerto Rico. Yo estuve allí personalmente. Lo vi de cerquita. Pero es búsqueda de inteligencia extraterrestre. Al llamarlo el SETI biológico, este Vladimir Sherbak de Kazajistán, bueno, la hipótesis de él, obviamente, es que esto fue traído a la Tierra, ¿no? Ese virus que nos implantaron vino de una raza que intentó esclavizarnos. Pero no se puede demostrar. Estudiándolo bien no se puede demostrar. También pudo haber sido una parte de las culturas, de las grandes culturas que había en esa época. En esa época estaba la Atlántida. De eso tengo pruebas también, de que estaba la Atlántida. No sé para qué buscan tanto, siendo que hay pruebas fuera del agua de que existió la Atlántida. El continente Mu, tenemos pruebas muy definidas. Hay un paleontólogo, Klaus Dona, que para mí es muy confiable, muy amigo
Nassim Haramein, otro que defiende, como yo, el paradigma holográfico. Pero Nassim Haramein está con esto de la estructura del vacío hace años y años, mucho antes que yo. Y bueno, Klaus Dona tiene pruebas definidas de una civilización que estaba al este de lo que sería hoy la península de Florida en Estados Unidos, donde se dan todos los huracanes ahí. La mayoría de los huracanes se da ahí. Y también se dio en Japón. Son lugares, es el famoso Triángulo de las Bermudas, lugares donde hay tremendas anomalías magnéticas, tremendas. Y cuando el Sol dispara masa coronal, o sea, lo que se llama una tormenta solar, aquí se convierte en una tormenta geomagnética. Entonces, me preguntan por qué se dan siempre los huracanes en los mismos lugares. Bueno, porque son lugares que tienen grandes anomalías magnéticas. En Japón también hay una cosa similar. Y es por eso que se dan en esos lugares y por la actividad solar. La ciencia te va a decir que no está demostrado que la actividad solar tenga algo que ver con el clima. Y yo les quiero decir que revisen un poco la historia, porque en un super mínimo solar que hubo en el año 1816, el año 1816 se llamó el año sin verano. Fue una micro era glacial, se congeló todo. El hemisferio norte sufrió más que el hemisferio sur. Pero eso fue por un mínimo solar. Que el Sol afecta el clima terrestre es un hecho. Lo digo tampoco, no porque se me ocurre, sino porque estudié de cerca el Sol 2 años seguidos. Lo primero que hacía cuando me levantaba era ver el clima solar, a ver el índice KP y todo eso. Y sí había correlaciones obvias, y muchos pendientes han hecho investigaciones correlacionales, y es totalmente cierto que la actividad solar tiene que ver con el clima terrestre, con los huracanes y con todo lo demás. La actividad solar se está en conjunto y tenemos 400 años de registros de tormentas solares. Alguien se tendría que tomar ese trabajo de ponerse a estudiar los 400 años que hay de registro de eyecciones de masa coronal. Nadie lo hizo hasta ahora. Pero yo les aconsejo que escuchen un poco a alguien que estuvo especulando mucho con el 2012, por eso creo que cayó en la... Todos los que especularon sobre el 2012 de alguna manera fueron cayendo en el olvido, pero lo deben conocer, se llama David Wilcock, una persona muy seria también. Él lo que dice es que todo el sistema solar se está calentando, está aumentando su actividad, se está calentando. Yo creo que todo el universo en su conjunto, porque todo es uno, vuelvo a repetir, entonces cuando se calienta una cosa se calienta otra y así es una cadena, pero no es que el Sol esté aumentando su actividad porque sí, sino porque el sistema solar en su conjunto y el universo también, desde mi punto de vista, en su conjunto están aumentando. Y estos son ciclos, son grandes ciclos universales. Estamos hablando de miles de años, ¿no? Miles de años. Muchos miles de Carlos, años.
Carlos, quería Sí. hacerte una pregunta, a ver si querías hablarnos un poquito del concepto de Dios. ¿Qué es para ti? Si nos puedes Sí, cómo no. contar. Bueno, es esa conciencia absoluta de la cual hablé. Yo le digo la fuente, ya no le digo Dios, porque Dios es una palabra muy mal usada. A Dios lo tienen como una entidad externa a nosotros, no tiene nada que ver eso. Creador de una supuesta materia, cuando eso es imposible. Después explicaría por qué. Lleva como una hora la explicación de materia, en realidad no es materia, es energía. Eh, la conciencia absoluta, la conciencia que manifestó todo, de la cual nosotros somos una circunscripción, o sea, nunca dejamos de ser esa conciencia. Eso sería la divinidad para mí. Es muy diferente del Dios de las religiones porque nosotros somos eso. Si tú a un religioso le dices tú eres Dios, te mata. Tiene que ver también con el concepto de los fractales, ¿no? No. Yo antes le Que, decía fractal, tienes razón. Pero también, como te decía antes de salir al aire, tenemos derecho a a cambiar evolucionar. algo. Evolucionar. El fractal, el fractal vos lo podés sacar del original como si fuera un pedacito, ¿ok? Sí, En cambio, simplemente una circunscripción, como si trazaras una línea en un papel, ¿sí? Muy grande. Eso no lo puedes sacar a menos que lo cortes, ¿no? sí. Nosotros no podemos salir de la conciencia absoluta, estamos allí. Lo único que podemos hacer Ujú. es cortar la comunicación, eso sí. Hay mucha gente, la mayoría de la gente en el mundo ha cortado la comunicación. Tienen que imaginarse una manguera donde está pasando agua, y eso sería la información. Entonces la persona quiebra la manguera, corta la comunicación. Pregunto, ¿está la información allí o no está? ¿Está el agua o no está? Obvio, la información está, es como el wifi, como cuando cortás la antena. Sí, Hay un botón en algunas computadoras que corta el wifi. Bueno, sí. pues le apretás el botón de cortar el wifi, dejás la computadora sin wifi. Cuando ¿Tenés querés información? volvés. Claro, cuando querés volver. Y conectado estás, siempre. Lo que Exacto. pasa es que no estás comunicado. Yo le llamo estado de no comunicación. Y en ese estado de no comunicación, esas conciencias circunscritas empiezan a inventar. Sí, Inventan mundos, verdaderos universos, cosas, porque nosotros como conciencia somos creadores, somos manifestadores. Entonces lo que vos crees, lo creás. Realmente creen en su interior, lo manifiestan. Por eso digo que se están aprovechando de esto para meterle miedo a la gente, para que la gente manifieste más catástrofes. Cortaron exacto. en California, hoy creo que fue o ayer, cortaron la emisión de televisión y salió una voz masculina diciendo que se viene el fin del mundo, que van a ser tiempos muy violentos de la Tierra, que va a haber muchas catástrofes más. Bien, eso lo hacen para que se lo crea la gente y al creerlo lo manifiesta. ¿Entiendes? Sí, es la manera, es como un trabajo que primero se hace en idea y después lo manifestás de acuerdo a los pensamientos, Exacto. estás manifestando Siempre, esa realidad. siempre que va, siempre. Esto de la radio, primero lo pensaste, Siempre en idea primero. ¿ok? Fue una idea, Por eso es la lo tuviste, la principal. pensaste, la creíste que podías hacerlo y lo hiciste, ¿verdad? Exacto. Así es todo, así es todo. Si realmente crees que lo puedes hacer, lo haces. Y así es toda Por la eso es vida. que Entonces, somos, si yo
te hago creer realmente que se viene el fin del mundo, vas a ayudar a la conciencia colectiva, que también está fundamentada, también hay un experimento, uno no, muchos experimentos de la conciencia colectiva se hizo en la Universidad de Princeton, a cargo del doctor Nelson, y no hay ninguna, esa es otra, para decir que todos somos uno. Doctor Nelson, Universidad de Princeton, demostró que cuando sucede algo que mueve la opinión mundial, se cambian las cosas. Él tenía generadores de números aleatorios en todo el mundo, creo que 40, una cosa así, que les daba una gráfica, y por ejemplo el 11 de septiembre del 2001 la gráfica pegó un salto tremendo, porque eso movió la opinión pública. O sea, la conclusión del doctor Nelson es que todos estamos conectados. Y él decía, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? Bueno, como esta gente ya sabe, los que hacen estas cosas ya saben que todos estamos conectados. Y si yo te hago creer y te convenzo que viene el fin del mundo, vas a contribuir con la conciencia colectiva a manifestar eso. Si es uno o dos o tres que lo creen, no pasa nada. Pero si es una masa crítica la que lo cree, sí pasa. Y hay personas... Yo creo que en los 70 había pasado, no sé, ¿te acordás, Carlos, que había pasado algo similar con una transmisión en Inglaterra también, de un supuesto alienígena dando un mensaje? No sé si recordás ese incidente. Te puedo jurar que ese alienígena se puede crear. ¿Tá? Todo este asunto de monstruos que te hacen daño y ¿no? Todo eso, si realmente lo crees, lo manifiestas. Nosotros manifestamos nuestra realidad. La primera realidad que manifestamos es la realidad circundante, lo que te circunda. Eso viene esa información viene de la conciencia colectiva. Tus sistemas neuronales captan esa información y proyectan hologramas y ahí tienes tu realidad cotidiana. O sea, no estás creando un Uruguay todos los días y tu casa todos los días, no. Hay una realidad que se llama realidad consensual, que ya viene de la conciencia colectiva. Pero también podemos crear voluntariamente cosas particulares, hacerlas realidad, manifestarlas. Y esto que están queriendo hacer es que nosotros manifestemos un fin del mundo. Carlos, ¿tú crees que hay una relación entre este ego que nos contabas, que fue impuesto por la intervención, supuestamente por esa hibridación en el humano, entre ese ego y todo esto que se está manifestando, toda esta parte negativa y todo esto Toda la parte negativa viene del ego, sí, de los mismos que nunca se fueron y que tienen su propio linaje, que están interesados en tener una cierta cantidad de esclavos. En este momento los esclavos, la granja humana, como le dicen, sí, se multiplicó demasiado, ya está sobrepoblada la granja, ¿no? Entonces ahí tenemos una relación, ahí tenemos una relación directa entonces entre el ego y todo esto que está aconteciendo. Por hoy, supuesto. Que viene de hace tiempo. Es que el ego obviamente fue hecho para esclavizarte. Y que estamos esclavizados, pienso que nadie lo puede negar. Porque hasta yo que me pongo todo orgulloso. ¿Se está escuchando? ¿Se cortó? Se escucha. Sí, okay. Estamos acá. Hasta yo que te digo todo orgulloso, hace un año exactamente que dejé el sistema. Nadie puede dejar el sistema totalmente. Nosotros tuvimos que registrarnos como sociedad civil y pagar impuestos. O sea, nunca sales del sistema totalmente. ¿Me explico? Sí, eso es imposible. Mientras estemos en este mundo... Claro, somos esclavos. Tengo que rendirle tributo al gobierno de México
tener una empresa de ayuda, fíjate, de ayuda. Es decir, nosotros solamente lo necesario y lo justo para vivir, el resto es ayuda, vivimos para ayudar. Yo doy un promedio de 4 terapias por día. Cobro una risa con respecto a lo que se cobra en el resto del mundo. Pero no porque crea que mi terapia es de menor calidad. Estoy seguro que está mucho más investigada que la mayoría de las terapias. Sino porque mi único objetivo es ayudar, que quede muy claro. El objetivo de Carlos Delfino es ayudar. El objetivo de vida coherente es ayudar. Entonces, lo que me han criticado por cobrar, mira lo que te digo, la 10ª parte de lo que cobran los demás, 10ª parte. Muchos no me dejaron de hablar por eso. Bueno, quiero decirle que cuando hay un propósito de ayudar, uno no se fija en cobrar grandes cantidades. Uno cobra lo necesario para vivir. Una pregunta, Carlos, te iba a hacer con respecto a el tema, estos temas, ¿no? Cosa que cuando yo vi el tema de lo de ley de atracción, yo pensaba hasta cuánto bien y cuánto mal se le puede estar haciendo a la gente dando ese tipo de mensaje hasta cierto punto medio paupérrimo, medio pobre, ¿no es cierto? Porque Mira, yo creo que... La ley de atracción está muy mal interpretada. Vos no manifestás por ley de atracción, eso es mentira. Eso es una mentira del libro El Secreto. El libro El Secreto es una mentira. Tan mentira que ganaron millones de dólares con eso, millones y millones de dólares, y ahora todo ese dinero está retenido porque se pelearon entre sí los que lo hicieron, y está en litigio, así que nadie está disfrutando de esos millones de dólares. La ley de atracción es mentira, no funciona así. La manifestación, la creación, lo que vos haces para manifestar es holográfico, señores. Holográfico. Es un holograma. La ley de atracción funciona solamente con conciencias. ¿Sí? O sea, cuando hay una conciencia que vibra en una frecuencia similar a otra conciencia, esas conciencias se atraen necesariamente. Pero no es que necesites un auto nuevo y te pones a pensar en el auto y por ley de atracción vas a tener un auto, no. Podés decretarlo 100 millones de veces que no pasa nada. ¿Ah? Porque no es así. Vos sabés que yo cuando había leído libros anteriores, ¿no? A lo que es El Secreto, no sé, El Poder está en Usted, La Llave Maestra, de Claude Bristol, tanto como de Charles Haanel, ¿no? Eran libros viejos, digamos. Y yo lo veía mucho más completo a esa clase de libro que era escrito más o menos, creo que deben ser como en el 60, a lo que estaban escribiendo en este momento. Bueno, sí. Yo lo que notaba es que mucha gente se estaba haciendo mucho daño, porque se estaba empecinando y se estaba enfocando en lo que era su necesidad en vez del deseo, ¿no es cierto? Que el deseo del corazón sería. Y yo decía, por eso te preguntaba, ¿hasta qué punto esto es beneficioso para determinado tipo de gente? No. Lo de la ley de atracción, es decir, esa teoría de la ley de atracción, no pasa nada con eso. Es decir, no vas a lograr nada con eso. Vas a lograr aprendiendo a pensar con el corazón, manifestar desde el corazón. Esto es mucho más antiguo. Esto lo decían los indios Hopi, los Kogi de Colombia, que ahora vamos a ir a Colombia. Uno de los objetivos es visitar a la comunidad Hopi. Que es bastante difícil, ¿no? Tan ancestrales, hablamos de 14.000 años atrás, protegen mucho. Ellos dicen, se manifiesta desde el corazón, y nos critican a nosotros, no porque estamos talando árboles, no, porque nos olvidamos del corazón. Entonces, al olvidarnos del corazón, necesariamente te vas al ego.
lo que se manifiesta es una cosa materialista. O sea, si te fijas, toda la civilización humana ronda en torno a la materia, al materialismo, que se ven y que se tocan, cuando en realidad nadie puede tocar nada. Y la materia no es tal, es una forma de energía, pero te vuelvo a repetir, es otro. Pero ahí gira toda la civilización, y eso es por culpa del ego. Eso es por olvidarte de tu corazón, por decidir con el cerebro. El cerebro es una supercomputadora y como tal la tenemos que usar para trabajar, para hacer una tesis, para lo que necesites. Pero no para decidir, tenés que decidir con el corazón. Estamos diciendo que el corazón está conectado con el campo akáshico, con el campo de información. ¿A quién le vas a preguntar cuando hay una encrucijada en tu vida y no sabes ir por el camino A o por el camino B? ¿A quién le vas a preguntar? ¿Al cerebro? El cerebro está programado, súper programado. Tiene prejuicios, tiene creencias falsas, te saca una conclusión lógica con premisas falsas. Cualquiera que sabe de lógica sabe que premisa falsa, conclusión falsa. ¿Sí? Así que tenés que preguntarle a tu corazón, no al cerebro. Exacto. Y nosotros tenemos ejercicios para enseñar a la gente a escuchar al corazón. Carlos, te invito a que vayamos un poco a recorrer el chat, los amigos que nos están visitando hoy acá en el programa y algunas preguntas que tenemos para vos. Dale. De parte de la gente. Mira, tenemos, nos está saludando Claudia Catala, nos saluda. Hola Claudia, después tenemos a Hoy. Tenemos Poesía 360, hola gente, un abrazo. Bueno, nos saludan también. Claudia, Lucas Sassi, hola Lucas, ¿cómo estás? Goran Achiel, Conciencia Alternativa, un abrazo para todos y gracias por estar acá y bueno, por acercarse como cada viernes. Tenemos una pregunta. Dale. Zenito Seiya, acá nos deja. Ya te digo la pregunta, que ya la vi que acá estaba muy interesante. Dice, tengo una pregunta para el señor Carlos, y es qué piensa sobre los seres tulpa, y si es lo mismo una manifestación por conciencia colectiva. ¿Sobre los seres qué? Si es lo mismo una manifestación, o sea, él te pregunta, ¿qué pensás de los seres tulpa? ¿No? Y aparte, si es lo mismo una manifestación por conciencia colectiva. Lo primero no tengo, nunca lo escuché. No tengo los seres tulpa son, digamos, una especie de... Es una creación. Una creación de determinada entidad que pueda hacer una persona, ¿no? Construyendo un demonio, un ángel. Siempre termina siendo mal, ¿no? Siempre está saliendo mal eso, ¿no? Pero... Digamos que como lo que le dicen egregor también. También, sí. Creado por tiene más o menos lo mismo. Sí. ¿Se puede crear? ¿Se puede crear? Una manifestación por conciencia colectiva vendría a ser un ser creado, en este caso, claro, por varias mentes. La conciencia colectiva, la conciencia colectiva manifiesta. De hecho, manifiesta. Exacto. Pero le vuelvo a repetir a esta persona, tiene que haber una masa crítica determinada, que siempre es el 1% de una población, de estar ahí, ¿sí? Genial, Carlos. Te iba a hacer te iba a consultar sobre, bueno, la teoría del centésimo mono. ¿Vos creés que estamos cerca o estamos lejos de obtener esa masa crítica que se necesita para que las cosas cambien? Es muy relativo el cerca o el lejos. Yo creo que estamos cerca, pero es muy relativo porque el tiempo, incluso acá, que parece existir, es relativo. No es lo mismo el tiempo para el que sufre que para el que está disfrutando. Una persona que le están haciendo una curación de una pierna rota, qué sé yo, lo que sea, el tiempo para esa persona, y la persona está disfrutando, se le pasa volando y no se da ni cuenta. Lo de pronto
Cerca, lejos, es relativo. Lo que sí te digo, que el efecto del centésimo mono, contrariamente a lo que dice Wikipedia, hay cada desastre en Wikipedia. Por ahí hay artículos buenos, pero hay cada desastre que dan ganas de mandarles una carta muy amistosa. Ellos dicen que eso es pseudociencia, que le echan la culpa a Deepak Chopra de que fue el que lo divulgó y bah, cualquier cosa. El centésimo mono es real. Sucedió en unas islas de Japón como en el año 1900, como por el 50, la década del 50. Y fue una cosa increíble porque eran 10.000 monos en varias islas. Había grupos que no tenían manera de comunicarse con otros grupos. Y lo que sucedió allí es que un mono, una hembra en realidad, logró hacer algo que fue de mucho beneficio porque les daban de comer, les tiraban la comida y la comida se llenaba de arena, se la tiraban en la playa, se llenaba de arena, entonces tenían que masticar arena. Y eso pues, es tremendo, ¿no? Así que a una se le ocurrió lavar la comida en el agua. Y después aprendió otro y otro y otro y otro y otro. Cuando el número 100, resulta que mágicamente todos los monos, toda la población de monos, en islas que estaban alejadas de donde sucedió eso, todos los monos sabían cómo hacer eso. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió? ¿Transferencia de información? No. Todos tenemos toda la información incorporada. Sócrates tenía razón, señores. Lo dice el paradigma holográfico. Todos tenemos toda la información y lo dice con fundamento. Lo que pasa es que cuando llega al 1% de la población, se activa esa información en el resto de la población. Eso es lo que tiene que pasar. Cuando llega al 1%, esa información que ya está en toda la población se activa. Siempre estuvo allí, pero como desactivada. ¿No? Y eso es lo que creo que va a pasar. Pero no con todos, porque los que están en estado de no comunicación, esos que cortaron el Wi-Fi, a eso no le va a pasar. Salto de conciencia, ¿no? Salto conciencial. ¿Ya? ¿Y esto, Carlos, no puede ser relativo también? ¿A qué? Porque no, yo creo que es una opinión Cuando vos me personal, hablas ¿no? de relativo, me tenés que hablar de dos cosas. Sí, De la cosa que estás hablando, ¿relativo a qué? relativo a que no, yo creo que no puede ser que exista una mente que esté fuera de la No hay. conciencia, por eso, No hay. entonces en algún momento a esas personas que están descomunicadas, que están desconectadas, como en el wifi que hablábamos, en algún momento tiene que entrar dentro del Por tejido supuesto. Lo que pasa es por que eso, es como que esas personas eligieron un camino más largo, digo. ahí está, Pero pero no tienen que pueden quedar volver. fuera. No, no. A la larga Manifestación, van a volver a la fuente. Porque salieron de allí y son la fuente. O sea, no son otra cosa. exacto, ¿Tá? son la manifestación. Van a tardar más, obviamente, porque primero tienen, De ninguna de las de nosotros. Sí, claro, primero tienen que restablecer la comunicación, tienen que prender el Wi-Fi, primero. ¿Tá? Una vez restablecida la comunicación, tienen que esperar a otra masa crítica, porque la primera ya la perdieron. ¿Tá? Es como que se atrasan, y el nada más. concepto el concepto de la reencarnación,
¿Cuánto tiempo tenés? Tenemos un ratito más, pero podemos extendernos. No sé cómo estás tú del tiempo. Vamos a amanecer con ese tipo de preguntas. Ya, reencarnación. Universidad de Virginia, doctor Jim Tucker, otro que dedicó su vida a la reencarnación usando un método de investigación social aceptado por todos. Es un método cualitativo, pero es un método aceptado. Y concluye que la reencarnación sí existe. Y este sí que dijo más o menos lo que siempre repito yo. El que quiera discutirla, tiene el deporte de discutir, discútala. La reencarnación existe. Pero no es igual a lo de la rueda del samsara, no es igual a lo que creían las religiones orientales, no. Es muy diferente. En el sentido de que no necesariamente por cierto karma que uno le debe al universo tiene que vivir tantas vidas. No, no es así. Es muy diferente. Pero sí hay reencarnación. Yo te puedo decir mi idea de por qué la gente reencarna. ¿Sabes por qué te hice la pregunta? Porque lo relacioné con estas personas que quedan fuera de la conexión hacia la fuente y que de repente necesitan, no sé si otro ciclo, no me animo a llamarlo otra vida, pero quizás otro ciclo. ¿No? Otra vida. Lo podés decir con toda tranquilidad. Te invito a que busques, leas los trabajos de Jim Tucker, están todos en internet. Es Jim Tucker. Bien. Jim ¿Cómo no? Tucker. Dedicó su vida a eso al margen de que es director de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Y hay mucho traducido también, así que se te facilita. Bien. Sí, justamente yo creo que la gente reencarna porque la mayoría vinimos aquí por varias razones, pero la razón fundamental es ayudar, aunque nos hayamos olvidado de eso. ¿Sí? Cuando estamos, vamos a decir, en un estado de conciencia pura, en lo que la física llama el campo de punto cero, el vacío cuántico, ahí andamos, sin definir a dónde vamos todavía, si nos vamos a fundir otra vez con la fuente, si vamos a ir a alguna otra realidad más sutil, bueno, indefinidos. Cuando miramos para acá, para esta vida, no es que vemos a pueblos sufriendo, no. Ahí tenemos conciencia, ahí sí que sabemos que todos somos uno. Entonces, eso que está sufriendo ahí, aquí, son partes de mí mismo. O sea, yo siento una compasión por eso que es indescriptible. Partes de mí están sufriendo en el planeta Tierra. Así que yo decido encarnar para ayudar. Otros vienen para hacer el papel del malo de la película, pero también lo deciden porque es necesario en esta dualidad. Y entonces toman la decisión de ser el malo de la película. O sea, la llevan diferente, pero también vinieron porque es necesario. Así que eso de malo o bueno sí que es totalmente relativo. Totalmente relativo. Sí. Cuando venimos acá, el sistema se ocupa de que nos olvidemos de nuestra
de lo que veníamos a hacer, te distrae, el sistema te distrae con cosas materiales, te distrae con que hay que adelgazar, con que no hay que envejecer, cosas que no tienen nada que ver con el universo, ¿sí? Entonces uno se olvida y te vas, llega la muerte, uno se va de aquí a otro nivel del gran holograma y se mira a sí mismo y dice, pero no hice nada de lo que pensaba hacer. Pensaba hacer todo esto y no hice nada. Entonces otra vez toma la decisión de volver. Esa es la causa. ¿Y tú crees que, de la reencarnación. Carlos, tú crees que la decisión la tomamos nosotros o que estamos Totalmente, conectados con y acá el papel del creador o de la fuente, ¿cómo sería? Porque, o sea, lo tomamos nosotros a nivel de nuestra conciencia personal. Sí. Tenés que entender que sos la fuente y que Ajá. la ley más sagrada del universo es el libre albedrío. Cuando salís de acá te dan a elegir dónde vamos. Ahí vos ¿Eso decís, está científicamente comprobado? ¿Hay algún tipo de prueba o de algún acontecimiento que lo demuestre que salimos de acá y tenemos el libre albedrío? Jim Tucker. Pero además es obvio porque nunca dejamos de ser la fuente, la divinidad, y por lo tanto tenemos todos los atributos de la divinidad. Imagínate una divinidad sin libre albedrío, ¿no? Sí. El libre albedrío es Ejemplo, sagrado. el hecho de los hijos, ¿no? Uh-huh. El hecho de los hijos. Nosotros tomamos la decisión personal en alguna reencarnación de tener tantos hijos o de no tener hijos, o esas ideas ya están allí, son eternas. Te digo más. Si tienes hijos es porque esa alma circunscrita, esa conciencia circunscrita te eligió de madre. Ajá. Y eso te lo digo. O sea, nuestros hijos nos eligen. Eso me lo dijo mi hija a los 2 años, que ya hablaba con una ametralladora de palabras. A los 2 años no podía haberlo leído, nadie se pone a hablar con un bebé de 2 años de eso. Y una vez mi hija, enojada, nos dijo, ¿para qué tuve que elegirlos a ustedes de padre? Yo le digo, ¿qué? Sí, ¿para qué tuve que elegirlos justo a ustedes de padre? Le digo, ¿vos me elegiste a mí de padre? Sí. ¿Y a tu mamá también la elegiste mal? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahí ya se entreveró, ya ahí no. Pero claro. Mi hija estaba recordando, tiene 15 años ahora. Pero en ese momento, ¿de dónde obtuvo? ¿De dónde le cayó eso? Lo recordaba. Recordando. Los bebés pueden recordar cosas y que después el sistema te hace que las olvides, ¿verdad? Sí, nos desconectan. Sí. Así que hay algunas evidencias que yo las tengo por experiencia como esa, pero para mí son evidencias, yo le llamo evidencia irrefutable, porque una niña de 2 años es imposible que alguien se lo haya dicho, es imposible que lo haya leído, es imposible que le haya llegado por otra vía que no sea el recuerdo. Entonces, para mí eso es una evidencia. ¿Y sabes lo que significa la palabra investigar, concretamente? Concretamente no. Sí, significa estar en la evidencia. Viene del latín investigare, estar en la evidencia. Eso que me dijo mi hija a los 2 años, ¿ya? Hace 13 años atrás, para mí es una evidencia irrefutable. Esa idea que yo la tenía de leer metafísica desde hace 17 años atrás, empecé con Connie Méndez a leer metafísica, me la corroboró mi propia hija. El universo como que me dijo,
Mirá, te tiro esta para que te quede claro, ¿no? ¿Ya? Fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso. Además, la pobrecita la torturé durante días, ¿no? A ver qué más le sacaba. Ya era como que la entrevista diaria, ¿no? Sí, sí. A ver qué más podía sacarle, ¿no? ¿Qué más te acuerdas? ¿Qué más te acordás? Qué increíble. Hasta que la madre me dijo, Buenísimo. dejale. ¿Mm? Está bueno cómo podés aplicar a todo esto de tu investigación y todas estas bases Sí. científicas que tenés, aplicarle la filosofía y poder describir y poder Bueno, mira, acudir a las palabras, a la raíz de las palabras. Está buenísimo porque aplicás la función también como filósofo, acá sí. ¿no? Te voy a decir que hay investigaciones que son impresionantes y lo más impresionante es que no se dejan conocer, están ahí tapadas. Ajá. Una es la investigación de la Universidad de Harvard, que el año que viene cumple 80 años, una investigación longitudinal. Empezaron con 724 personas, las estudiaron toda su vida. Ya quedan más o menos unos 60 octogenarios y lo siguen investigando. Ya los viejitos dicen, oye, ¿hasta cuándo, no? Y bueno, es Harvard esto, hay que terminarla. Ya pasaron cantidad de generaciones de investigadores. Mira, llegaron a conclusiones como esta. Te da mucho más felicidad regalar que comprarte. ¿Sabías? Sí, yo creo que eso es por experiencia propia, creo que nos ha pasado a todos. Pero comprobado por una investigación de 80 años, de toda una vida de una persona, y después Sí. corroborado por la Universidad de Stanford, pero con el método experimental, tomando grupos humanos, pero muestras de 11.000. Cuando se hace, el valor de una investigación longitudinal es la cantidad de tiempo que uno le dedica. Y el valor Casi de un una, siglo. sí, el valor de una investigación transversal o de una investigación experimental estamos hablando de ciencias sociales, ¿no? Es la cantidad de la muestra. Estoy hablando de muestras de 11.000. Sí, no Llegan es a la poco. misma, sí, llegan a la misma conclusión, corroboran lo mismo. Te da más felicidad en una escala de felicidad regalar que comprarte para vos. Llegaron a la Alimentar el ego. conclusión, sí, el dinero, la plata, no hace la felicidad, pero comprobado. Lo único que te trae es problemas. Te pone más avaro, más egocentrista, más tacaño, más... O sea, se sufre más. Porque ahora la preocupación es no perder eso que tenés, ¿no? Entonces sufrís más. Se ha estudiado la lotería, por ejemplo. Gente que ha sacado la lotería muy alegres durante un par de días. Después terminan siendo igual que todo el mundo. Porque el dinero no trae la felicidad, pero esto lo digo con valor científico, no porque repito dichos comunes o lugares comunes. O sea, yo siempre busco el apoyo, si es posible científico, a veces es imposible científico, bueno, aunque sea una evidencia, pero hay personas que afirman cosas sin ni siquiera tener una evidencia. Yo, También tenés el estudio de ciencias sociales que también lo aplicás en esto, sí, ¿no? sí, claro. Pero Sí. yo haría un llamado a las conciencias de esas personas que son capaces de emitir afirmaciones en televisión, en radio, donde estén, sin tener fundamento alguno, ni siquiera una evidencia. O sea, a la gente le digo, pregunten, pidan, por favor, ahora estoy presente, pidan fundamentos.
Pídanme la evidencia. No acepten lo que yo les digo. Vayan y busquen, investiguen. Partan de la base que Es todo como lo que yo que, digo... Sí. Ustedes tienen que como partir... que el ser humano está buscando como el gurú o la guía, entonces Bueno, de yo repente le digo... encuentran una persona que tiene ahí un está. poco más de De conocimiento y labia. ya se Sí, instalan, sí, exacto. sí. Yo le digo a esta gente, no me crean en mis talleres. Hagan de cuenta que todo lo que yo digo es mentira. Vayan, les voy a dar la bibliografía, tal, 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 tal. Vayan y busquen, investiguen por ustedes mismos. A la gente se le vende cualquier cosa porque la gente no tiene Porque esa está dispuesta a voluntad. comprar. Sí, primero por el consumismo y segundo porque no se levanta de una silla para investigar por sí mismo, ¿no? Y Entonces bueno, venden tenemos el cualquier cosa. concepto de que tenemos de que nos dan todo, de repente por la televisión ya todo digerido, todo hecho, Digerido, todo hecho. no te muevas, te traemos todo igualmente tipo por delivery también puedes comprar por internet, de las maneras más cómodas que quieras Bueno, y quedarte en la zona de confort. quedarte en la zona de confort y cuando necesitas creer en algo, porque algo tenés que creer, al que más te gusta, al tipo que más te gusta, que mejor habla, a ese le creíste. Y porque lo haya dicho un tipo, porque lo haya dicho yo, no es la verdad. Andá, investigalo. ¿No? Pues yo te Exacto. digo, no me creas a mí de la reencarnación. Tim Tucker, Universidad de Virginia, toda una vida dedicada a eso. ¿Lo? Vos sabés, Carlos, que a mí me llama la atención que cuando se trata de lo que estás hablando, ¿no? Hay tanto testimonio y tanta experiencia personal y hay tan poca prueba empírica, ¿no es cierto? Falta, Exacto, falta exacto. eso. Y yo creo que eso es lo que a veces la gente hace que no llegue a estos temas, porque más allá de la experiencia personal o lo que me puedan llegar a venir a decir alguna persona, queda ahí. Es algo muy íntimo el contacto que haya Subjetivo. podido tener. Sí, Es algo subjetivo, totalmente. subjetivo. Yo no me atrevo, no tengo cara para venir a hacer una afirmación ante la gente subjetiva. No lo tengo. Yo tengo testigos que mi hija dijo eso. Así que ya no es subjetivo. Porque hay testigos y podemos dar el testimonio, al menos 2 personas mayores, que esa niña a los 2 años dijo eso. Entonces ya deja de ser subjetivo, pero ni siquiera una evidencia chiquita de ese estilo, ¿no? Entonces nos acostumbramos a que nos vendan y a que nos digan cómo es la cosa, cuando la cosa es muy diferente. ¿Mm? Eso es la realidad. Pidan pruebas empíricas, pidan evidencia. A veces no puede haber, si estamos hablando de astrofísica, no puedes tener pruebas empíricas, pero hay verdaderas teorías. Alguien preguntaba ahí qué es la teoría de cuerdas. Está basado en ecuaciones que dan un resultado matemáticamente perfecto. Eso para mí es aceptable. La teoría de cuerdas es muy parecida al paradigma holográfico porque la partícula subatómica, detrás de energía. No es otra cosa, las cuerdas no son otra cosa que energía. Y la forma de las cuerdas es lo que da lugar a una partícula o a otra partícula. Un bosón tiene un fotón, bueno, un fotón es un bosón, pero un electrón tiene otro tipo de cuerda, un protón tiene otro tipo. Si detrás de las partículas hay una cuerda de energía y es una sola, esto lo dice, no me crean. Green, que es la autoridad máxima en este momento sobre teoría de cuerdas y sobre divulgación de teoría de cuerdas. Así que no me crean a mí, Brian Greene lo dice. Y la cuerda es una sola cosa, es una sola entidad. Que vibre diferente en diferentes lugares es otra cosa, pero es una sola entidad. Así que estamos en lo mismo, estamos en algo muy similar a lo que yo llamo el tejido del universo. ¿Sí?
Eso no hay una teoría de cuerdas. Hay 5 teorías de cuerdas. 5. Y una que se llama teoría M, que lo que hace es tratar de compatibilizar las otras 5. ¿Okay? Perfecto, Bueno. Carlos. Bueno, ya estamos llegando al término del programa, nos pasamos un poco, pero bueno, la verdad que valía la pena. Sí, no, la verdad, qué sé yo me llevo una bocha de cosas de lo que está diciendo y para mí, Cuando quieras, hermano, cuando sí, no, quieras a para mí, las órdenes. ¿qué querés te diga? Para mí es un honor en serio, es de gente que estar escuchando y preguntándole, teniendo la posibilidad de preguntarle a gente a la que admiramos mucho, la verdad que es un honor en Bueno, serio, la yo te verdad que agradezco. Yo te agradezco, hermano, pero mira, somos todos iguales en ese sentido. Tenerlo siempre claro, eso. Que yo haya tenido más años de investigación, de lectura, no tiene nada que ver. Somos todos iguales. O sea, vinimos a experimentar una individualidad. En eso somos diferentes y ahí está la belleza de que todos somos distintos. En realidad, la realidad es que no hay dos conciencias circunscritas iguales. Somos únicos e irrepetibles y en esa diversidad está la gracia, digamos, ¿no? Está la belleza. Pero como conciencia somos gotas de agua. Marcelo, Andrea, yo, 3 gotas de agua, exactamente igual. Y la gente que nos está escuchando también. Nunca dejen que alguien tire menos. No hay autoridades en el universo, no las hay. No hay autoridades religiosas, no hay autoridad, es decir, no hay nadie que tenga autoridad de nada. Todos somos gotas de agua, hablando desde el punto de vista de la conciencia. Y todos venimos a experimentar una individualidad que lamentablemente por esa intervención se transformó en individualismo, en egoísmo, en autonomía, que no existe. Somos individuales, pero nos necesitamos unos a otros. Somos uno. somos uno. Nunca mejor dicho, y para finalizar el programa. Carlos, una consultita antes de que nos vayamos. ¿Cómo nos ves parados de acá al futuro? ¿Cómo nos ves como humanidad? ¿Qué sensación te da a vos? Bueno, creo que nos vamos a llevar grandes sustos en poco tiempo. Nosotros nos estamos preparando justamente para poder afrontar con ayuda ese tipo de cosas. Quiero decirle a los demás que ayudando es como se ayudan a sí mismos. Todo lo que hacen por los demás rebota y vuelve multiplicado. Así que nosotros tomamos esa característica de este universo y nos dedicamos a ayudar porque es una forma de ser feliz. Cuando vos descubrís a qué viniste a esta vida, ahí empezás a ser feliz. Y entonces es una manera de ser feliz, aunque estés en medio de una catástrofe. Y a la vez es una manera de ayudar a los demás que te necesitan, a vos, de los demás. Eso hay que tener Bien, muy claro. perdón, pues, es como terapia que también se utiliza mucho, Pero ¿no? después de El eso, ayudar. sí, el ayudar. Pero después de eso, que pase ese periodo, creo que vamos a llegar a la masa crítica, lo creo, no que me parece que, es decir, lo creo. Estoy convencido que vamos a llegar a la masa crítica y vamos a pegar el salto de conciencia. ¿Ok? O sea, yo me lo imagino como que de alguna manera vamos a desaparecer de la vista del sistema, ¿verdad? Y de esos que se apoderaron de la humanidad en algún momento de la prehistoria. Si te pones a revisar la historia, es la historia de las guerras, de las peleas, de la violencia, del materialismo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿No están cansados ya de eso? Yo a veces miro una película,
Y miro una película y digo, saquen eso, pero, no se cansan de siempre lo mismo, violencia, materialismo, dinero, oro, no se cansan de eso. Y así fue la historia de todo el hombre. Historia después de la intervención. Nosotros lo que vamos a hacer, de paso, este Klaus Dona que les digo, tiene huesos de personas que medían, no sé, 3,5 metros, una cosa así. El humano primigenio original era mucho más alto, mucho más saludable, y venía a disfrutar esta experiencia. Vamos a volver a eso, al humano original. Vamos a desaparecer de la vista de estas conciencias circunscritas que yo las respeto también, porque son parte mía, pero tomaron una decisión que para mí está equivocada, que es cortar la comunicación. Ganar la comunicación, ustedes están salvados. Gracias. Gracias, Carlos. De repente también es el hecho de evolucionar como civilización, ¿no? Dejar atrás este medio que de repente es el cuerpo y poder pasar a ser más infinitos. De repente Sí. No necesitar tanto de este cuerpo, sino ser mente y bueno, como metafísicamente debería y ser. que siga estando como estuvo mucho tiempo la opción de venir a experimentar la tercera dimensión con su solidez y con todas las cosas que tiene, pero sin estas problemáticas heredadas y sacarnos los parásitos manera, de todo esta intervención. Sí, pero mira que yo nunca fui victimista. Yo no creo en las víctimas ni en los villanos. Creo que nos vendieron esta idea. En algún momento, antes de la gran catástrofe del diluvio, alguien nos vendió esta idea, se puso a predicar, mejor, cuanto más material mejor, van a disfrutar más, pónganse la vacuna. Y entonces, fue así. Para mí fue una idea vendida, una cosa que nosotros compramos, y cuando quisimos ver, dimos vuelta, ya era tarde. Algo así. Un abrazo entonces, y un abrazo a Andrea, gracias por invitarme, y seguimos en contacto.